Bienvenida, doctora Manuelisa Mota, egresada del programa, actualmente cursando su reválida en Columbia University, ¿correcto? Sí, correcto, sí, muchísimas gracias. Muchas gracias por estar acá. Sabemos que todos estamos muy contentos de tenerte y aprender un poco de ti, de tu proceso. Ujú. Así que háblanos un poco sobre ti. Queremos conocer tu historia profesional, lo que nos quieras contar. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por formar parte de esta gran familia. De verdad que muchas gracias. Mi nombre es Manuelisa Mota, soy de origen dominicano. Nací y me crié en Estados Unidos, pero mis padres son de la República Dominicana. También estudié, soy egresada de UNIBE, Universidad Iberoamericana en la República Dominicana. Me gradué en eso el 2017. Antes de eso, un poquito antes, hice una licenciatura aquí en Estados Unidos en la Universidad de Connecticut, UConn, y la hice en español y negocios. Y entonces, después que termino esa licenciatura de 4 años aquí, es que decido, digo, no, me gusta la odontología, entonces decido irme a la República Dominicana a estudiar odontología. Mis padres están en el área de la salud también, ha sido como motivadores de que yo continúe esa parte. Mi madre es odontóloga de profesión y mi papá es ginecólogo, médico ginecólogo. Entonces, por eso siempre como que me he inclinado hacia la parte de las ciencias y eso. Eh, Después de ahí decidimos, ya en la República Dominicana, conozco a mi esposo, mi esposo, una niña ahora mismo, entonces decidimos, bueno, buscar un futuro aquí en Estados Unidos y ahora estamos en el proceso de ya la reválida y toda esa parte. ¿Y qué te llegó a estudiar odontología, aparte de tu familia siendo médico? En realidad, lo que más me gustaba desde pequeñita, asistía a mi mamá, y hasta cierto punto era como que lo único que se podía hacer era odontología. Ya cuando como que entro a la universidad y veo que dura mucho, especialmente aquí en los Estados Unidos, el proceso y todo, como que digo, no, yo le digo a mi mamá, no, no es lo que yo quiero para mí. Entonces ahí ella como que, bueno, tienes que decidir lo que tú quieres para ti, es tu carrera, de lo que vas a vivir, lo que vas a hacer toda la vida. Entonces yo le digo, no, no quiero. Y entonces empiezo otra carrera completamente diferente. Y luego, cuando ya estoy a ley de como año y medio de la graduación, le digo a mi consejero, yo quiero estudiar odontología, ¿qué tengo que hacer ahora? Y entonces me dijo, no, 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 espera, espera, tienes que decidir. Le digo, sí, pero es lo que yo quiero. Entonces él me dijo, definitivamente estás, o sea, en un track, o sea, en una vía completamente diferente, distinta a lo que es la odontología, la ciencia, porque estaba haciendo una licenciatura en arte, o sea, completamente diferente en cuanto a requisitos, en cuanto a todo. Entonces él me dijo, mejor termina algo y ya así tú después te dedicas a lo otro. Y entonces le dije, ok, y terminé, le dije a mi mamá, no, eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo voy a decidir por mí, o sea, uno ayuda a mucha gente, es el impacto que uno tiene, a mí me gusta mucho trabajar con niños también, y viendo a mis modelos, mis padres también, eso es lo más importante. Al final hasta terminé casándome con un odontólogo, entonces toda la familia está en la odontología. Se mantuvo ahí. Sí. Bueno, te puedo decir que te entiendo perfectamente porque, bueno, yo estudié acá en los Estados Unidos y hice los 4 años de los requisitos antes de Ujú. odontología y después Ya. los 4 años de odontología, un año de residencia. Es una carrera muy larga, Ujú. muy costosa en los Estados Unidos, pero es Definitivamente. una profesión muy bonita, la verdad. Así que qué Ujú. buena elección. Sí, definitivamente. Y entonces decidiste irte a ejercer a los Estados Unidos ¿hace cuánto y cómo fue más o menos tu proceso? Decidimos, bueno, más o menos, yo soy egresada de UNIBE del 2017 para tener como un contexto, y ya ahí empezamos la preparación para los boards. En ese momento todavía
estaba el NBDE, o sea, tenía las dos partes, la parte uno y la parte 2 de los boards. Entonces, empezamos la preparación para la primera parte del board en ese momento que hicimos el curso. Y luego muchas situaciones diferentes que nos condujo a tomar diferentes caminos, al final venir a Estados Unidos, pero ahí nos preparamos para la primera parte. Yo tomo el examen de la primera parte, no lo apruebo en el primer instante, pero sigo preparándome y todo, y entonces ya luego ahí cambian a un solo board, a la MBDE, y entonces ya luego sí apruebo el IMBD. Cabe recalcar que la primera vez, o sea, cuando decidí tomarlo la primera vez, aún no había estado en el curso para la preparación, sino que como que me decidí de tomarlo y dije, bueno, yo lo hago sola y estudiamos solos por nuestra parte y lo tomé. Pero ya después sí, entonces decimos, necesitamos algo, algún sistema que nos ayude y entonces escuchamos el curso y pues ahí hicimos el curso, mi esposo y yo. Justo esa es la próxima pregunta. ¿Cuándo supiste sobre nuestro programa y cómo fue tu experiencia estudiando con nuestra guía? Exactamente, no recuerdo quién nos dijo, pero sí lo que recuerdo es como que alguien nos dijo que, o sea, muchas personas estaban aprobando el examen. Eso es lo que yo recuerdo. O sea, casi, o sea, todo el que lo coge lo pasa. Todo el que coge ese curso lo pasa. Y entonces nosotros como que abrimos los ojos, tenemos que hacer ese curso. Y entonces ahí nos enlistamos en el curso y tomamos, en ese momento las clases eran físicas, o sea, íbamos a un local físico y entonces tomábamos las clases con diferentes profesores, con las diferentes materias, haciendo hincapié en los high yields y el material como que con los estudios da más probabilidad de tener como más preguntas en esas áreas específicas. Al final el examen cambió, pero el material sigue siendo el mismo en realidad. ¿Y Ujú. cómo fue tu proceso de pasar el TOEFL? En realidad no tuve mucho tiempo de preparación así per se, pero yo fui también alfabetizada en inglés. O sea, yo tomé todos, o sea, nací, me crié en Estados Unidos. Ya cuando llego a la República Dominicana, básicamente ya estaba todo, o sea, estaba alfabetizada, todo. O sea, que mi mente como que también piensa como en inglés. Entonces no es igual que, por ejemplo, cuando uno toma... eh, si fuera al revés, por ejemplo, si me hacen un examen en español, fuera completamente diferente, porque lo aprendí ya grande. Ok, ¿y cómo seleccionaste los programas a los cuales aplicaste? Yo paso el examen como en abril de un año, ¿verdad? Entonces, en ese momento, honestamente, lo que decidió, el factor decisivo fue cuáles programas puedo aplicar en ese momento, porque el ciclo o sea, abrió en febrero, casi a finales de febrero, marzo. Entonces, pues ya no todos los programas estaban disponibles cuando estoy ready para aplicar. O sea, yo apruebo el IMBDE como en abril, pero al tiempo que cojo el TOEFL, que logro conseguir las cartas de recomendación, todo el proceso para tener el paquete completo ya es como junio, julio, más o menos. Entonces, en realidad ya no tenía, en comparación a cuando abre el ciclo al principio, no tenía muchas opciones. Ya básicamente los que quedaban, pero era muy importante para mí, por ejemplo, en mi caso personal, tener un programa que me diera como mucha exposición, para tener como experiencia hands-on, como uno dice, trabajando con pacientes. Correcto. Entonces, por eso decidí optar por diferentes programas que apliqué, pero la mayor parte de AGD, que son el Advanced Education and General Dentistry. Y una pregunta aparte, Ujú. ¿tu esposo entró en el mismo programa que tú? ¿O cómo hicieron? Ahora, no, ahora mismo solamente estoy yo. Estamos en el proceso de aplicación. Vamos a ver qué nos prepara Ok. el futuro, pero ahora mismo solamente estoy yo. Sí, Bueno, cada uno a su tiempo, como dicen. claro. Así Eh, es, así es. ¿Cuándo recibiste tu carta de aceptación? Mi carta de aceptación fue en diciembre del año pasado.
diciembre del 2000 no, 2023. 2023. Sí, diciembre del 2023. Ok, y Ahí empezaste. recibo la carta para iniciar entonces a finales de junio del 2024. ¿Y cómo fue tu mudanza a los Estados Unidos? ¿Cómo te ha impactado la cultura americana siendo latina? Aunque yo sé que como naciste y te criaste allá, capaz que es un poco diferente, Ujú. pero ¿cuáles son las diferencias capaz que notas que a un latino le puede afectar, que digamos? Bueno, el idioma definitivamente, o sea, las actividades que uno hace, el modo de vida también, dependiendo del estado en que uno esté. eh, nosotros hemos estado, o sea, ya cuando entro al programa ya estoy viviendo en Estados Unidos, pero en otro estado. Entonces, pues, mudarme a la ciudad de Nueva York es completamente diferente. Nosotros vivimos originalmente en Connecticut. No es tan lejos la distancia, pero son estados muy diferentes. Connecticut es más tranquilo, eh, hay parqueo en todas partes, todo de la vida es como muy pausada, y Nueva York todo es muy rápido, no hay parqueo. Y es como go, go, go. Siempre tú tienes que ir hacia adelante, o sea, del punto A al punto B y seguir y seguir. Siempre hay algo que hacer, lo cual también es bueno, o sea, tener actividades. En la ciudad de Nueva York hay muchas cosas que hacer. eh, si eso es Sí. lo que uno busca realmente. Me gusta, ambas son buenas. Yo siento que depende de en qué lugar tú estés a nivel personal o qué tú estés buscando, pero ambos son buenos. Bueno, siempre dicen que unos años de vivir en Nueva York te cambia. Entonces, Sí, bueno, capaz que yo viví ahí casi 3 años y también es otro ritmo, es con un foco yeah, caminando a full, pero, exacto. pero bueno, te abre mucho la cabeza también. Es un... Sí, definitivamente. La exposición, o sea, lidiar con personas de diferentes culturas también, o sea, te abre tu mente a todo un mundo completamente diferente, que suena cliché quizás, pero o sea, la experiencia de verdad cuando tú lo piensas, como que wow, o sea, en mi programa, por ejemplo, somos probablemente ahora mismo hay 13, 14 diferentes nacionalidades y todos comemos, por ejemplo, a la misma hora en el mismo lugar y es como interesante ver la dinámica de Claro, y las todos. historias de cada uno también súper interesante, seguro. Exactamente. Y uno va aprendiendo también de la cultura de cada uno, o sea, es muy interesante. Bueno, y cuéntanos sobre tu experiencia en Colombia. En mi programa, yo estoy haciendo el Advanced Education in General Dentistry, el AEGD. Eh, es un programa que es un año con una opción en un segundo año para los que quieren practicar, por ejemplo, en los Estados Unidos. Tengo entendido que para la mayoría de estados necesita los 2 años. Pero es muy importante verificar con su estado para ver qué necesita en eso, si solamente un año o si dos. También tenemos, somos 15 personas a nivel internacional, pero hay 5 posiciones disponibles para personas que son egresados de universidades de aquí, de Estados Unidos, pero necesitan, por ejemplo, la licencia de Nueva York. Para la licencia de Nueva York, te exigen un año en un programa de AGD o algunas personas hacen GPR, que es el General Residency. General um, Practice Residency. General Practice and Residency, yes. So, ese también son opciones. Entonces, hay 5 posiciones en mi programa que son para estudiantes que estudian en Estados Unidos, pero quieren hacer el AGD. Y tenemos Ok, 15 posiciones para estudiantes internacionales. Es ok. un programa, o sea, en este primer año tenemos clases teóricas. Al principio tuvimos como 2 meses de orientación en lo que te preparan preclínico. Tenemos, y también entonces la parte teórica de las clases ya de diferentes, o sea, entra en la base de farmacología, o sea, tocan, ¿cómo te digo? Como subjects, Materias. como clases, ajá, materias en específico. Ok. Te calibran como que para que
tú sepas qué proceso ellos quieren que tú utilices, qué protocolo ellos quieren que tú utilices en ciertos procedimientos, pero el programa es mayormente práctico. Entonces ya una vez entras a la clínica, estás, o sea, tú eres el proveedor, tienes tus facultades, tus supervisores que sí supervisan, especialmente al principio. Ya ellos están un poquito como más relajados, pero Claro. al principio van verificando todo dependiendo de también la seguridad que tenga el mismo operador. El programa está en un hospital, también es importante, por ejemplo, mi programa en particular está en un hospital, entonces manejamos todo el chart o el récord del paciente a nivel médico también, porque estamos usando la misma plataforma. Entonces eso es también como específico de mi programa. Hospital. Eh, Sí, es hospital based. Entonces, como que mayormente los GPRs son más como enfocado en hospital, pero mi programa también como que comparte eso con la parte del GPR. Tenemos mucha exposición, muchos pacientes. Ellos nos hacen nuestro horario. Tú tienes un horario en el cual estás en la clínica, pero hay recepcionistas que te van poniendo, o sea, tus pacientes y si tú quieres un paciente, por ejemplo, para un día en específico, también le envías un mensaje y te lo ponen en la agenda. Ya nosotros no lidiamos con la parte, por ejemplo, financiera, económica. Los pacientes sí hacen pagos, pero a través de personas que están en la universidad o en el hospital para eso. Ok. En cuanto a pago, en cuanto a, por ejemplo, tenemos apoyo de servicios sociales que ayudan a los pacientes con diferentes procesos. Entonces, es como un equipo. Tenemos los supervisores que también nos apoyan en la parte de... hay preguntas, yo no había visto esto. Llegamos a las preguntas después, tranquila. Ah, ok, ok, ok. Al final vamos a hacer Y las preguntas. perfecto. Entonces, también ahora mismo nos hacen como ciertas supervisiones cada 3 meses. Hasta ahora he hecho solamente dos. Ok. Acabo de terminar la segunda, donde le presentamos nuestros casos. Nosotros seleccionamos algunos de nuestros casos para presentárselo a nuestra directora y entonces van revisando cómo va los procedimientos, si estamos haciendo, por ejemplo, casos restauradores o si estamos haciendo casos donde tenemos, por ejemplo, dentaduras, si es removible, si es fija. Eh, Podemos preguntarle si tenemos cualquier inquietud, duda en cuanto al caso, cómo abordar esta situación o en qué momento hacer este procedimiento, pero hacemos la mayoría de procedimientos restauradores, o sea, trabajamos cirugía también hacemos. Poner Con los implantes. niños, no. Hasta ahora no he visto todavía que ponemos implantes, pero sí trabajamos de la mano con el área de periodoncia y el área de cirugía oral, que sí ellos tienen programas de posgrados también y ellos sí lo hacen. Ok. Entonces, por ejemplo, nosotros más nos enfocamos en la parte restauradora de esos mismos procedimientos, pero sí podemos, por ejemplo, si queremos participar en esa cirugía o en ese procedimiento, sí podemos hacerlo porque estamos en el mismo campus y, por ejemplo, nos divide un piso o dos de una especialidad a la otra. Entonces, es muy fácil tenemos muy buena comunicación con los residentes de esas áreas también. Entonces es fácil, por ejemplo, ¿qué día está mi paciente? O dime cuándo vas a poner esta cita y ellos te escriben y te hacen posible estar en la cirugía y ver todo, inclusive si quieres documentar, si quieres tomar fotos de los casos, también se puede. Buenísimo. ¿Y cuánto Ujú. cuesta el programa? Ahora mismo está en 187,000 ¿Los dos por el años? primer año. Ese es un año, un año. Wow. Eso Ok. es un año. Eso es con todo, o sea, ahí está la matrícula y está la parte, por ejemplo, que ellos te dan, o sea, tú pagas la matrícula y luego de los préstamos, en mi caso estoy estudiando con préstamos federales, entonces ya ahí está estipulado la cantidad para la renta, la cantidad para comida, o sea, ellos tienen una base de un promedio que sacan de todos los estudiantes y dicen, bueno, para vivir en esta área para las rentas son tanto, por ejemplo. Entonces ya ahí cuando se desembolsa el préstamo te dan la parte para las opciones,
como la cuota personal para tus gastos fijos, por ejemplo. En algunos casos sí sé que se puede como subir dependiendo si tú tienes más gasto y puedes demostrarlos. Entonces, la cantidad del préstamo, entonces lo puedes subir. Como dicen en inglés, you'll cross that bridge when you get there. Así es, así En es. español Cada cosa, cada paso trae lo suyo, es un cada momento. cosa a la vez. Ujú. Bueno, doctora, ¿y qué mensaje le dejas a los que están pasando en el proceso ahora mismo? De verdad que es un proceso, o sea, saber que y entender que no es de la noche a la mañana, que eh, se recuerden de vivir también, o sea, no todo es como que a veces uno se enfoca y dice, pero ¿cuándo voy a vivir? Entonces, como que tener un balance entre todas las cosas y tener mucha disciplina y sí se puede seguir enfocado y aunque, por ejemplo, le pasan mil cosas a uno en el día a día o en la vida, o a veces está en una posición que no es la mejor, pero saber que tener esa determinación de seguir su sueño y que sí se puede lograr con disciplina, con mucho esfuerzo, pero se logra. Acá preguntan, ¿cuántos pacientes les ponen por turno? O sea, por día más o menos, ¿cuántos pacientes ves? Generalmente nos ponen un paciente al principio. Ya después que uno va manejando, uno va viendo cómo funciona el sistema, porque es un programa donde tienes que verificar ciertos pasos de los procedimientos con tu supervisor. Entonces, eso es un tiempo. Eh, por ejemplo, en el piso podemos tener 20 sillas, pero si solamente hay dos facultades ese día, dos supervisores ese día, están todo el mundo limitado a que esos supervisores verifiquen tu trabajo y hasta que no pase eso no puedes pasar al próximo paso, Ok. especialmente al principio. Ya yo sí he visto, por ejemplo, residentes de segundo año que, por ejemplo, pueden ver dos pacientes en la mañana y dos pacientes en la tarde. ¿Y tienen on-call? ¿No? Ok, para los que no PR, saben, on-call hay muchos hospitales, muchos programas de hospitales que te dan el famoso beeper o un teléfono para en caso de emergencias y hay programas que te exigen turnos y bueno, qué bueno que no te tocó porque la verdad que es horrible. bueno, en mi programa ahora mismo tenemos un residente que estuvo el año pasado, durante el tiempo que yo no estaba en la universidad, en AGD y ahora está en GPR. Entonces, él sigue haciendo mucha vida con todos los residentes, sus residentes de primer año, y lo veo mucho y entonces hay veces que le toca el on-call y uno se da cuenta porque tiene las ojeras aquí. Sí, yo So, dormí no, no es un fácil. poquito y Yes. las llamadas a las 3 de la mañana eran horribles, eran horribles. Sí, y Muy también bueno. tenemos el hospital de Children's Hospital, el hospital de niños, está al lado del New York Presbyterian. Entonces, cuando no lo llaman pero están unidos. Ok. Entonces, cuando no lo llaman del New York Presbyterian por algo de un adulto, lo llaman del lado de los niños. Entonces, tiene que asistir. Sí, sí, Eso no, sí. no es fácil. No es fácil. Diferencias notables entre tu práctica como odontóloga en República Dominicana y en los Estados Unidos. Pienso que por la mayor parte es más o menos es lo mismo, solamente que, por ejemplo, en mi programa ellos se van por la parte como didáctica, la parte más en cuanto como science-based o evidence-based, como la mayor parte es como que tiene un apoyo científico en cuanto a, por ejemplo, los materiales que utilizamos, los cementos. ¿Por qué ese tipo de cemento? O sea, ellos hacen mucho hincapié en eso, entonces todo es basado en estudios, no solamente porque, bueno, el profesor te diga que vas a utilizar esto, vamos a utilizarlo. So, por la mayor parte, no practiqué así mucho tiempo en la República Dominicana. Después que terminé, al poco tiempo vine a Estados Unidos. Entonces, la mayor parte he practicado más aquí que lo que hice allá en la República Dominicana. Bueno, el doctor Peña te manda saludos. Sí. Hello. Ay, sí, ese es mi profesor. En el AEGD te brindan los instrumentos igual que los Advanced Standing. Sí, o sea, todos los materiales, todos los instrumentos, todo te lo proveen y luego se lleva como a unos bins, unos cajones y solamente lo pones. O sea, no hay que, mi esposo siempre me pregunta,
¿y tú limpias tus instrumentos? Yo, no, solamente se ponen en algo y ya hay un departamento de esterilización que se encarga de todo ese proceso. O sea, ningún instrumento es tuyo al final. No, Ok. no. Ellos te lo dan como cuando vas a hacer el tratamiento, tú mismo dices, ok, necesito un cassette para restaurador o para prosto, entonces para endo, por ejemplo, y te dan todo. Pero Ok. ya luego de ese procedimiento, igual devuelves todo. O sea, no te llevas nada a la casa, no te llevas nada a tu locker, Nada. ya terminaste el procedimiento, no tienes instrumentos. Ok. Sí, sí es posible, por ejemplo, tenemos un laboratorio. Si necesitas hacer, por ejemplo, un encerado, si necesitas algún tipo de otro material, ellos sí te lo proveen, pero por lo regular entregas todo cuando termines el procedimiento. ¿Y por qué motivo escogiste este programa? ¿Tuviste varias opciones? Tuve varias opciones. Lo que primó fue, por ejemplo, en mi caso, la cercanía a ver a mi familia también, pero en cuanto al programa, eh, la, la exposición, o sea, a pacientes y la posibilidad de trabajar como más. Cuando valoré las diferentes opciones que tenía, en esta opción era posible tener más interacción con el paciente y poder tener más hands-on practice, más práctica como operadora, como tal, con mis procedimientos y todo, y llevar mis casos. So, al final opté por esa parte, mayormente por eso, porque practiqué muy poco en la República Dominicana y quería tener como más práctica y sentirme más confiada al hacer ciertos procedimientos. Y el horario de trabajo es de, como dijiste, de 9:30 hasta las 5 de la tarde, a veces de 10. Sí, por lo general, sí, 9:30, de 9:30 a 12, por ejemplo, es la tanda de la mañana. Tenemos el almuerzo de 12 a 1 y luego iniciamos nuevamente de 1 a 5. Hay días que hay, por ejemplo, clases, generalmente son en la mañana. Entonces, por ejemplo, hay días que hay clases de 8 de la mañana a 10 de la mañana, pues ese día se inicia de 10 a 12 la tanda de la mañana y pues en la tarde de 1 a 5. También tenemos un día que hacemos unos seminarios clínicos, entonces ahí tenemos esa clase de 12, por ejemplo, a 2, entonces se inicia en la tarde de 2 a 5 en vez de 1 a 5. Ujú. Bueno, tu programa no es adentro de un campus, entonces no hay como alquilar ni ningún apartamento ahí en el hospital, obviamente, pero ¿qué tan Eh, sí? bueno, sí, sería posible. O sea, yo tengo corresidentes que sí viven, por ejemplo, es el Medical Campus, le llaman. O sea, no es como un campus como uno lo piensa cuando piensa en la universidad, pero son los edificios que están cerca. Ok. Y sí, la universidad tiene varios edificios ahí mismo que ellos caminan. Ya eso en la parte de la aplicación, cuando ya uno es admitido, ellos tienen la opción Ok. de optar por un on-campus housing o no. Y si lo pides, entonces Columbia es como que es donde estás tomando clase, pero también es tu landlord. ¿Y se puede cambiar de programa durante el proceso de AEGD a GPR? Generalmente se hacen los 2 años del AGD. Ahora mismo tenemos una residente, de hecho, que va a terminar su segundo año y acaba de ser admitida en el match en el GPR de Columbia también. O sea que sí es posible. Y y el otro residente también que te hablé al principio, él hizo un año de AGD y ahora está en GPR. ¿Durante el año Depende, o se termina el año y después cambian? no termina, exacto, termina el año como AGD, aplica y hace todo el proceso para el otro programa porque técnicamente son programas completamente diferente. O sea, el AGD es a través de, por ejemplo, Columbia University. El GPR ya es a través del New York Presbyterian Hospital. O sea, el hospital directamente es porque ya el GPR es un programa donde le pagan al residente, ya es un programa completamente diferente y ellos son de hecho empleados también del hospital, del New York Presbyterian. O sea, que son completamente diferentes. Pero todo depende de la ruta que uno quiera tomar. Por lo que sé, ese residente quiere algo como en el área de cirugía oral. Entonces, como que
por eso se fue más, ese programa tiene un enfoque más en cirugía. Entonces, como que depende de lo que quiera hacer en el futuro también. ¿Y qué crees que hizo que de tu aplicación se destacó para que te aceptaran a ti? O sea, ¿qué fue parte de tu aplicación que crees que era especial? Bueno, en mi caso, yo creo que a ellos les llamó mucho la atención porque me lo preguntaron varias veces en la entrevista. ¿Por qué haces una licenciatura aquí y después te vas a la República Dominicana a hacer odontología y después regresas? O sea, Claro. como que no es tu típico estudiante, eh, pero en realidad como que siento que fue algo que ellos le llamó la atención. De Ok. hecho, en varias entrevistas que tuve, como que era la pregunta que veo que todos me preguntaron, ¿por qué ese cambio? Bueno, algo diferente a los demás. Mm, Me llamó la atención. sí, ¿El programa tiene odontología digital? ¿Se trabaja con odontología digital? Sí. sí. Sí, tenemos el 3Shape, utilizamos ese escáner eh, y hacemos, por ejemplo, we have the digital scans, o tenemos los scans digitales para, en vez de tomarle modelos, por ejemplo, de alginato al paciente, también podemos hacer los encerados, encerado diagnóstico de manera digital y también trabaja la parte, por ejemplo, de coronas y toda esa parte digital también. O sea, cuando haces la preparación también escaneas y entonces lo mandas a un laboratorio digital. Ya de esa parte ellos la hacen hasta la parte final y te hacen el delivery de la corona, por ejemplo, listo para ser insertado. ¿Y hay algún programa AGD que no sea mayormente de prótesis y sea más quirúrgico que usted sepa? Hasta ahora no, no sé. He visto muchas opciones y he estado buscando, o sea, recientemente para el proceso del futuro, o sea, en el estado de Nueva York necesito hacer un año más después de los 2 años de AGD y he estado buscando activamente y hasta ahora no he encontrado. So, Ok. la mayoría de programas, o sea, todos los que he visto hasta ahora, de hecho, son la mayor parte es rehabilitación el enfoque principal. Y ahí en el campus o en el Medical Campus en donde pueden alquilar, ¿son apartamentos o son dorms que tú sepas? Ok. Ah, Apartamentos, pero hay algunos que sí sé o sea, no son como dorms per se, pero por ejemplo un apartamento con 3 habitaciones y hay diferentes personas por habitación. Algunos comparten, que sería como el equivalente a un dorm en realidad, pero son apartamentos porque, por la estructura. Pero mayormente así, hay algunos que optan por estar solos, también se puede. Lo único que eres responsable, por ejemplo, de la totalidad de esa renta, de ese alquiler, si decides estar solo. Pero también conozco residentes que están en apartamentos compartidos. Algunos comparten áreas comunes, otros no, otros tienen, por ejemplo, su propio baño dentro de su habitación también. O sea, como que hay diferentes distribuciones. Sé de una torre también que es para mayormente personas con familias, o sea que si tienes, por ejemplo, niños, o sea, ellos te enfocan en otra área, no necesariamente con jóvenes. personas que no tengan, sí, que no tengan niños, que quieran, tú sabes, otra cosa, pero también, ¿qué te iba a decir? Te iba a decir algo ahora. Eh, Sí, depende del área, ellos te enfocan. Ah, eso era. Que mayormente, o sea, todas las personas que están en esos dorms o esos apartamentos de Columbia están en este campus. So, son del medical campus, están en el área de la salud, todos. Están estudiando medicina, están haciendo posgrado, oftalmología, o sea, todos están en el área de salud y están a una distancia que pueden ir caminando al hospital, porque al final todos los caminos de nosotros conducen al hospital. So, está cerca de la biblioteca, o sea, todo está en un área que podemos caminar. Todo walking distance. Bueno, Ya, todo. Ujú. bueno, doctora, muchas gracias. No sé si alguien más tenga alguna pregunta que le quieran hacer a la doctora. Te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu No, conocimiento gracias a ustedes, de verdad. Muchas y gracias por la bueno, invitación. veremos si alguno de estos estudiantes seguirán tus pasos en Colombia.
Claro que sí, claro que sí. Y estoy a la orden si, si, por ejemplo, después de esto tienen una pregunta que se le olvidó preguntar o se puede acercar a mí, me puede enviar un mensaje, como guste, no hay problema, estoy para asistirle en todo lo que yo pueda, de verdad. Muchísimas gracias por la invitación. A ti. Una última pregunta. Ay, Ujú. bueno, ahí van. ¿Cómo el programa dura un año, es garantizado el segundo año o no? Sí, o sea, generalmente yo creo que solamente en ocasiones muy como separadas, ellos no te ofrecerían el segundo año, pero por lo general todo el que haga el primer año satisfactoriamente se le ofrece el segundo y está a su discreción. O sea, nuestra directora justo ahora nos está preguntando quién se queda para un segundo año, quién, o sea, depende. Hay personas que no, que se van a otros estados donde solamente necesitan un año, por ejemplo. Y esas personas dicen, no, solamente quiero uno, pero la mayoría que, o sea, siempre que tú quieras, te ofrecen la posición. Y Ujú. mientras hacías tu proceso para aplicar a la reválida, Ujú. ¿cuánto tiempo te llevó desde el inicio hasta el final? Desde el inicio, bueno, yo terminé en UNIBE en 2017, pero no inicié toda mi preparación justamente ahí. So, el proceso yo diría que algunos 3 años, todo el proceso. Eh, sí, Ok, yo diría que algunos 3 años. Pero ok. depende, porque por ejemplo, cuando aprobé el examen, pude aplicar en el mismo ciclo también. O sea que al final, como que todo depende de cuándo pases el board y qué tan próximo estés a tener las cartas de recomendación, a tener todo el paquete para poder aplicar el TOEFL también. El TOEFL también caduca, o sea, tiene 2 años de validez, o también es importante como tener todo más o menos alineado. Sí, nosotros les recomendamos a todos que empiecen las tareas desde Ujú. antes de presentar el examen, así van descartando cosas mientras tanto. Y, Exacto, sí, porque si no, el proceso puede aparentar un poquito abrumador también. ¿Y sientes que los maestros son más exigentes de lo que estuviste en República Dominicana o cómo compararías más o menos? Pero ahorita ya no son como Mm, profesores como tal, ¿no? exacto, eso te iba a decir. En la República Dominicana, donde hice mi formación, que hice de la preclínica y todo eso, es diferente porque te están formando desde, o sea, desde nada hasta formándote con todo, ¿verdad? Ya en el nivel que estamos ahora mismo, nosotros somos estudiantes de posgrado y nos consideran como tal. O sea que en realidad ellos en las clases nos dicen, vamos a repasar esto, pero Ujú. no es como... eh, vamos a conformar la cavidad de esta manera. O sea, vamos a repasar con qué cemento y por qué tú haces esto, o cuál es el protocolo de aislamiento en este caso. Pero en realidad ellos esperan que ya tú sabes lo que tienes que saber. Si hay una parte en la que uno quiere, por ejemplo, uno siente que personalmente tiene que repasar o algo así, ellos esperan que tú lo hagas en tu tiempo, Claro. pero no que nos van a enseñar como desde cero. Pero también son muy, o sea, nos apoyan si no te sientes con la confianza o te puedes acercar a tus supervisores y decirle, por ejemplo, mira, este procedimiento no lo he hecho muchas veces o lo he hecho poco en realidad, o la última vez que lo hice de esta manera, lo hago igual. Y ellos entonces te van guiando, bueno, sí, pero vamos a hacer este cambio y te apoyan también. O sea que ellos son muy buenos, de verdad. O sea, te dan mucha confianza, nos enseñan, pero por lo menos en mi programa, que puedo hablar de la parte ya personal ahí, como que no te hacen sentir que no sabes, ¿me entiendes? O sea, yo tengo la confianza que puedo hablar a mi supervisor y decirle, mira, que voy a Necesito hacer ayuda. este procedimiento, no me siento como que tan confiada, lo hice hace mucho y ellos te dicen, ok, no hay problema, ven, tú puedes, y poner si quieres los pasos o algo, van revisando todo y te dicen, no, 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 tú lo haces, te dan como esa confianza y tú vas y lo haces. Así es, así es. Ujú. ¿Puedes explicar un poco más de por qué buscar un tercer año? O sea, de los dos, hay estados que te requieren los dos Sí, años. exacto.
El estado de Nueva York exigen 2 años de AGD para obtener la New York Dental State License, o sea, la licencia como dentista en el estado de Nueva York. Te exigen como dentista internacional 2 años de un AEGD y un año de un GPR, que tiene que ser aprobado por CODA también. O sea, eso es lo que exige el estado de Nueva York para darte la licencia. Cada estado es diferente. Tengo varios residentes de Virginia, por ejemplo, que solamente le exige a dentistas internacionales un año de AEGD y te dan la licencia del estado de Virginia como dentista para practicar. So, cada estado es diferente, como que cada estado tiene un gobiernito aparte, entonces como que Claro, ellos depende mucho dirigen. también de dónde quieras vivir, cuánto tiempo estás dispuesto a estudiar. O sea, todas estas cosas Exacto. se evalúan cuando aplicas a los programas. Claro. Ujú, ujú, exacto. ¿La matrícula incluye seguro de mala praxis o...? Sí, sí. En el AGD sí, todo está incluido en la matrícula. Lo Sí, el seguro hospital. tiene también como el malpractice, también tiene como una parte de accidental, por ejemplo. Si hay un accidente hay un accidente, por ejemplo, con algún instrumento punzocortante, alguna aguja o algo así, eso también te incluye su protocolo de ir al médico, te hacen la batería de analíticas que te tengan que hacer, o sea, todas esas pruebas están incluidas. Eh, en mi caso también tuve que hacerme refuerzos por ejemplo, hepatitis B, porque ellos revisan todas tus analíticas, si tus titers, por ejemplo, si dice que no estás inmune o la inmunidad es muy bajita, entonces ellos te exigen que te las refuerces. Entonces, eso todo estuvo incluido en mi matrícula. ¿Y te cubre el seguro? ¿El hospital te ofrece seguro? En mi caso, no, pero hay diferentes casos. O sea, depende del estado que tú vengas, pero como yo vengo de un estado que está muy cercano aquí, pude hacer como el waiver, pero Ok. sé que personas, por ejemplo, que vinieron de Florida, porque no es posible como si tú tienes, mi seguro que yo tengo ahora mismo, mi base está en Connecticut, pero si tengo alguna emergencia, me lo cubriría aquí. Entonces, Claro. como pude demostrar eso, ellos me dijeron que podía tenerlo y no tenía que tener el de la universidad. Pero generalmente a todas las personas que vienen de fuera del estado se lo ponen automáticamente, es un cargo aparte y se lo ponen automáticamente. Sé que, por ejemplo, personas que vinieron de Florida o otros estados no pudieron hacer ese cambio. Bueno, ahora sí. Doctora, muchísimas gracias, de verdad, fue un placer conocerte y tenerte. Y bueno, Igualmente. si alguien tiene alguna otra pregunta después, te la mandamos para que puedas Ujú. ayudarnos y muchas gracias por tu tiempo. Y bueno, mucho éxito, mucha suerte en el... Gracias, muchas gracias y éxitos a todos ustedes también y gracias por la invitación. Que pasen buenas noches. Bye. Bye.